Importancia de la cría del caballo criollo venezolano para la ganadería en Venezuela. Originalmente, en nuestro país, así como en el resto de las Américas, no existían caballos. Fueron traídos por los colonizadores tanto los caballos como la ganadería. Vamos a ver cómo siempre estuvo estrechamente ligado la cría caballar en nuestro país con el desarrollo de la ganadería. En los comienzos, los caballos traídos a Venezuela vinieron de las Antillas y en algunos casos directamente traídos de España. Se considera que el inicio de la cría caballar en nuestro país es desde 1526 y coincide con la fundación de la ciudad de Coro por Juan de Ampíes. Posteriormente, se realiza la importación de caballos desde la isla La Española y otras islas antillanas por parte de los banqueros alemanes Welseres entre 1528 y 1546. Luego ocurre la fundación de algunos primeros asentamientos importantes para el desarrollo de la ganadería. La historia de la ganadería en Venezuela comienza en la isla de Margarita, con animales traídos desde La Española, bostauros principalmente, de las razas andaluzas y extremeñas, fundado por Marcelo de Villalobos en 1525. Luego desde Margarita fueron trasladados mulas, caballos y distintos ejemplares vacunos hasta el Tocuyo, San Sebastián de los Reyes y la actual Barinas. La ciudad del Tocuyo específicamente fue fundada en 1545 por Juan de Carvajal. Por supuesto, el fértil valle del Tocuyo dio origen a una floreciente desarrollo de la ganadería y de la cría caballar. Desde ahí posteriormente son llevados núcleos de caballos y de ganado a otras regiones del país. La ciudad de San Sebastián de los Reyes fue fundada en 1585 por Sebastián Díaz Alfaro. Y esta ciudad es un hito muy importante para el desarrollo de la región llanera en la ganadería. San Sebastián fue la población que inició el desarrollo pecuario de los llanos, ya que a partir de la misma comenzaron a fundarse fincas pecuarias dedicadas a la ganadería vacuna y también equina, necesaria para el desarrollo de la actividad ganadera que tanta importancia ha tenido en la historia de Venezuela. Estas fincas ganaderas reciben el nombre de hatos en los llanos venezolanos. Cito: en el llano de Venezuela, los colonos europeos se encontraron con unas condiciones de suelos y climas muy propicias para el florecimiento del negocio ganadero. Las vastas extensiones de pastizales naturales de la rica provincia de Caracas, que ofrecía un conveniente acceso por vía fluvial desde el mar, fueron las que vieron nacer durante la primera mitad del siglo XVI al hato ganadero, establecimiento que acabaría consolidándose como la forma productiva predominante en esas regiones. Del libro Reliquias vivientes del llano venezolano, de los autores Otto Gómez Pernía y Juan Carrillo Batalla Matar. Luego que en 1530 don Cristóbal Rodríguez, venido a estas llanuras procedentes del Tocuyo, fundara el primer hato llanero que se conoce a unas 25 leguas del sitio que está hoy Calabozo, en un lugar llamado Uberito. En este lugar, junto a 11 familias cordobesas, se estableció Rodríguez, quien llevó a aquella fundación 18 vacas paridas con 10 yeguas jerezanas y 2 potros. Respecto a otras regiones, se conoce que para 1560
los valles de Valencia contaban ya con hatos de vacas y estancias, mientras en Maracaibo para 1579, Rodrigo de Argüelles y Gaspar de Párraga, citado por Ruiz Martínez, señalan en castellano antiguo: se da en esta tierra ganado vacuno, porque se cría muy grueso y las novillas de a 2 años viven en esta tierra paridas, y en tan buena tierra para ganados que ha acaecido matar toro andando con atajo de vacas y sacarle más de 7 arrobas de cebo y grosura. Dase también la oveja y la cabra, críase el ganado cabruno y ovejuno, que es todo cebo. Tan extraordinarias resultarían las sabanas del llano al ganado vacuno andaluz introducido, que para mediados del siglo XVII existían ya 137.680 reses censadas en el Archivo Real de Arichuna, junto a los primeros ganaderos del llano y sus hatos. De estos y otros primeros colonizadores del llano procedentes de España, quienes se mezclaron con los indígenas nativos, surgiría un nuevo habitante autóctono conocido con el gentilicio de llanero, caracterizado a su vez por dominar ampliamente las artes ecuestres. De esta unión del llanero y su caballo como herramienta indispensable para sus labores diarias, surge el desarrollo ganadero que hoy en día conocemos. A principios del siglo XVIII, tras la multiplicación de los rebaños, se hizo obligatorio el empadronamiento de hierros y señales. Para 1720, la ganadería cubría, además de las necesidades del consumo interno, las de la exportación de cueros en pelo o curtidos, denominados cordobanes, junto a jamones, quesos, cebo, manteca y salones de carne. Esta época de la que venimos hablando, que coincide con el establecimiento de los primeros hatos ganaderos, es de franco desarrollo de la ganadería en el país, sobre todo por tratarse de épocas de paz. Las mismas sabanas que propiciaban la cría del ganado vacuno en libertad fueron también favorables para la cría caballar, lo que originó que cada hato contase con los atajos necesarios para criarlos dentro de sus propios linderos. Estos atajos estaban compuestos por el padrote, un grupo de yeguas y los potros jóvenes, que al llegar a la madurez sexual son expulsados por el padrote. Los machos posteriormente son amansados y pasan a formar las madrinas de caballos de trabajo. Luego viene un periodo marcado por una época de belicista dentro de nuestro país, que comienza desde la lucha de independencia, desde 1810 hasta 1830, donde por supuesto los caballos fueron estratégicos para el triunfo patriota y por supuesto no solamente dominaban el uso del caballo, sino incluso la ganadería, que fue abasto para sostén en la lucha de independencia para el ejército patriota. Eso fue determinante para el triunfo en las luchas de independencia. Por supuesto, este periodo hay un estancamiento en la ganadería, se continúa con el periodo del caudillismo desde 1830 hasta 1899, donde también había muchas luchas internas que golpeaban también la ganadería e impedían su desarrollo dentro del país. Luego de 1899, con la llegada de Cipriano Castro al poder, la revolución liberal restauradora la instaura, centraliza el Estado y forma un ejército profesional
lo que termina por concluir el periodo del caudillismo, viniendo posteriormente el periodo en que los andinos entran al poder y comienza un nuevo periodo de paz dentro del territorio nacional. Entonces viene una época donde vuelve otra vez a haber desarrollo ganadero desde los inicios del siglo XX, pero que está marcado por el mismo manejo tradicional de la ganadería, sin mayor variación. No existían cercas para ese entonces, lo que obligaba a realizar trabajos de vaquería, que se realizaban por bastantes grupos de obreros de cada hato que eran colindantes. Incluso se llegaban a reunir 25 hombres de cada hato que pudieran sumar entre los 3 hatos colindantes hasta 75 hombres remontados a caballo para poder realizar el trabajo de vaquería, que no era otra cosa que recoger los ganados silvestres de manera de posteriormente recogerlos hacia los linderos de los hatos de cada uno de los caporales que allí existían como vaqueros. También para esa época se recuerdan y está marcado por los grandes arreos de ganado que se realizaban también a caballo. De allí la importancia fundamental de la cría caballar para el soporte de la ganadería. Desde el estado Apure, por ejemplo, se arriaba ganado hasta San Sebastián de los Reyes, que ya lo mencionamos, donde existían potreros donde se recuperaban los novillos para posteriormente ser sacrificados y comercializar carne en los centros poblados del centro del país. Lo mismo ocurría también desde el estado Apure hacia la región de los Andes, llevando los arreos de novillos hasta Boca de Monte, en el inicio de lo que es la selva de San Camilo, y desde allí los novillos eran conducidos a pie hasta la región andina, donde posteriormente eran sacrificados y se comercializaban los cueros y la carne en la región andina. Luego de esto, es una etapa marcada por una ganadería que sigue siendo extensiva tradicional, hasta que ya en la década del 50 en adelante del siglo pasado se introduce el alambre de púa, el vehículo a motor, ya existe el transporte ganadero y empieza a crearse la red de carreteras nacionales y rurales. Y cito: con la llegada de la modernidad, el país se transformó radicalmente y como resultado de ello emergió una nación que comenzó a soñar con el progreso. Lo viejo y tradicional fue sustituido por lo nuevo y extranjero, alterando dramáticamente las costumbres de las regiones, y muy en particular de las regiones llaneras. Del libro Reliquias vivientes del llano venezolano, de los autores Otto Gómez Pernía y Juan Carrillo Batalla Matara. Este periodo coincide también con mejoramientos en manejo zootécnico en la ganadería. Ya hay más divisiones de potrero. Ocurre también la reforma agraria. Se otorgan tierras a mayor número de productores. Se regulariza la tenencia de la tierra. Hay un mejor desarrollo de la ganadería durante este periodo.
Empiezan los programas de cruzamientos también en bovinos. Ya el bos tauros empieza a ser cruzado con animales cebú o bos índicos traídos a Venezuela, y empieza a absorberse el criollo, el toro criollo tradicional, con el cruzamiento con la ganadería cebuina. Lamentablemente, también para este periodo, en algunos casos, se hacen los primeros cruzamientos en los caballos criollos, lo que lamentablemente va en detrimento de la rusticidad que este animal ha conseguido después de tantos años de selección natural. Cito entonces: el caballo criollo venezolano es una raza autóctona venezolana como tal, adaptada a nuestra geografía en todo el territorio nacional. Por su utilización en las explotaciones ganaderas bovinas tradicionalmente, y ahora también en explotaciones bufalinas, generalmente combinadas, está ligada a la producción de becerros bovinos y a la producción láctea bufalina con posterior conversión en quesos. También es utilizado como transporte en zonas rurales, con fines turísticos y de carga. Médico veterinario José Luis Canelón, presidente de Sobecriollo. La situación actual de la ganadería en Venezuela, tenemos que ver, en 1998 se hizo el último censo ganadero de 16 millones de cabezas de ganado. Desde ese entonces no se realiza un censo realmente en el territorio nacional. Para el 2017, el gobierno bolivariano estimó que existían 15,45 millones de cabezas. Sin embargo, los gremios ganaderos discuten esa cifra y se habla por parte de FEDENAGA que escasamente hay 10 millones, máximo 11 millones de cabezas en el territorio nacional actualmente. Y eso distribuidos en un área de producción de 13 millones de hectáreas con vocación ganadera dentro del territorio nacional. Eso nos da una idea de lo importante que es la cría caballar para poder manejar la ganadería que tenemos actualmente en todas estas extensas áreas de terreno del país. Según el sistema de producción, la ganadería se divide en carne no especializada o extensiva, con el 42% del rebaño, y que produce el 40% de la carne de la oferta nacional. Una ganadería doble propósito que cubre el 55% del rebaño y produce el 95% de la leche de la oferta de leche nacional y el 60% de la carne. Y por otro lado, una láctea especializada que solamente ocupa el 3% del rebaño nacional y produce solo el 5% de la leche, de la oferta de leche en el país. Esta láctea especializada, si se quiere, es la que menos requiere el uso del apoyo del caballo como herramienta de trabajo. Sin embargo, las dos otras ganaderías que cubren el 97% del rebaño, no hay otra manera de trabajarlas que no sea con el caballo. Y
Más específicamente, como lo ha demostrado, el caballo criollo es el que mejor se adapta al trabajo con la ganadería. En los últimos 20 años han ocurrido varios factores que han contribuido al declive de la ganadería. Por un lado, la importación de ganado en pie altamente subsidiada con dólares preferenciales y carnes de postada hasta el 2014. Por otro lado, el aumento desproporcionado de los costos de producción, sobre todo en materia de seguridad, insumos y combustibles. Las expropiaciones y confiscaciones de predios que se llegaron a expropiar en nuestro país más de 5 millones de hectáreas. Y eso fue en franco detrimento del desarrollo ganadero. Hubo una fuerte disminución en la disponibilidad de gasolina y diésel que los padecemos actualmente en las áreas rurales. Hay inestabilidad en los servicios básicos, electricidad, telecomunicaciones y salud. Hay escasez de repuestos para maquinarias y equipos agrícolas. Hay obsolescencia en los tractores que necesitamos para producir en el campo. Los controles de precio en la carne y en la leche marcaron el tener que producir inclusive a pérdida durante cierto tiempo, y eso fue en detrimento, por supuesto, de la ganadería nacional. La hiperinflación, por supuesto, una de las más altas del mundo que padecemos, ha afectado no solo a la ganadería, sino a toda la economía nacional. La escasez de dinero en efectivo y la dolarización, que nos ha llevado a que en el mercado nacional la mayoría de las transacciones tengan que hacerse hoy en día a través del dólar. Sin embargo, hay factores que tienen el potencial de favorecer el repunte de la ganadería en nuestro país. Tenemos factores climáticos favorables. No tenemos las 4 estaciones. Solamente tenemos temporadas secas y temporadas lluviosas que permiten producción durante todo el año. Hay vocación tanto dentro de los productores como de los trabajadores del sector ganadero. Habemos muchos ganaderos todavía en el país empeñados en seguir produciendo y trabajadores del campo que siguen laborando en las jornadas diarias en las distintas ganaderías de todo el país. Hay menor competencia de la carne importada porque ya no hay divisas suficientes para seguir trayendo como se traía hasta el 2014. Ocurrió flexibilización en los controles de precio y eso ha mejorado el precio a nivel de productor. Nuestra ganadería tiene la menor dependencia de alimentos concentrados. Hoy en día la mayoría de la ganadería venezolana depende de la alimentación forrajera. Y eso va en consonancia con lo que a nivel mundial se denomina la ganadería ecológica o ganadería verde. Quiere decir que tenemos un potencial enorme para salir a otros mercados siempre y cuando cumplamos con buenas prácticas ganaderas y con buen manejo de los rebaños. Tenemos una carne vacuna que sigue siendo una de las más baratas del mundo, pero lo limita el consumo a nivel nacional el bajo poder adquisitivo. En la medida que mejore el poder adquisitivo del venezolano, en esa medida se moverá mejor el mercado interno y habrá mayor consumo de carne. ¿Cómo puede ser la participación del caballo criollo venezolano en la recuperación del sector ganadero nacional?
Nuestro caballo tiene una rusticidad y adaptación al medio debido a muchos años de selección natural. Es resistente a enfermedades tanto de tipo parasitario como carencial e incluso a las infectocontagiosas. Para eso hay trabajos de investigación que lo han demostrado. El caballo criollo es de bajo costo de mantenimiento. Su alimentación es a base de forraje. No necesita comer alimentos concentrados e incluso no necesita de herraduras para trabajar las jornadas diarias en la ganadería, en las distintas ganaderías a lo largo del país. Tiene fortaleza y aguante para trabajar durante todo el día. Debemos pensar en retomar el medio de transporte animal. Para el obrero de campo, cada vez es más difícil sostener la moto como medio de transporte. Eso puede ser un buen aliciente para retornar al medio de transporte con el caballo, el mulo e incluso el asno. Tenemos la factibilidad de fundar núcleos de cría en diversas regiones del país que nos permita desarrollar el área de influencia del caballo criollo, no solo en la región llanera, sino que se extienda a otras regiones del país, para que sea aprovechado como herramienta de trabajo en la ganadería. Debemos lograr la participación conjunta de los productores en gremios, así como la Sociedad Venezolana de los Criadores de Caballos Criollos, de manera de aglutinar esfuerzos y lograr campañas de divulgación de las bondades de la raza, así como estamos haciendo con estas charlas. Finalmente, nos queda una reflexión, que si, por más oscura que sea la noche, siempre hay un nuevo amanecer. Siempre nos ha caracterizado a los venezolanos por el optimismo y siempre pensar en que vendrán días mejores, y eso nos ha caracterizado y ha sido un aliciente para el trabajo diario. Dios mediante, así será, y saldremos adelante y seguiremos fortaleciendo el sector ganadero nacional. Ahora, junto el ganado, los búfalos y el caballo criollo venezolano.